Y está conectado con la señal de Radio Panamá a esta hora el diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora. Diputado, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Leonardo y Chema le saludan. Buenos días, ¿cómo están? Bien, diputado, le hablábamos más temprano de la elección del defensor del pueblo. Usted no forma parte de la comisión, pero... No, por la condición y ayer tampoco está en la asamblea, estaba contigo ocupado. Sí, lo vi en el evento del buque de Estados Unidos, pero le quiero preguntar, esto luego de la comisión pasa al pleno y son los Sí, diputados en el pleno los que definitivamente. van a tener que tomar la decisión. ¿Cómo analiza el asunto? Bueno, yo por no estar en la comisión sigo esperando el posicionamiento de parte de mis colegas. Entiendo que ayer estaban terminando las entrevistas, no estoy tan claro si las terminaron o no las terminaron. Inmediatamente eso pasa al pleno, va a ser una decisión de bancada la que se tome y me adheriré a ella. Yo creo que al final, si algo hemos podido hacer la bancada ha sido poder de repartir las responsabilidades dentro de esto y definitivamente la opinión de los comisionados que hoy están en la Comisión de Gobierno va a ser súper relevante para tomar esa decisión de quién vamos a apoyar como defensor del pueblo. Esta elección, es decir, usted recalca que la decisión que va a tomar usted como diputado es lo que decida la bancada en torno al candidato que se vaya a votar dentro del pleno de la Asamblea Nacional para Defensor del Pueblo. Claro, definitivamente. Yo creo que no va a ser una elección de candidatos, va a ser una elección que apoyados por diputados. De que un candidato va a tener un solo voto o dos votos. No veo eso sucediendo. Por el contrario, lo que veo es bancadas completas adhiriéndose a apoyar a candidatos a defensores del pueblo. Nosotros hemos tenido un par de entrevistas. Todavía creo que no tenemos una posición tomada. Quiero darle tiempo al tiempo y esperar hoy en el pleno de la asamblea que en un rato voy saliendo para allá para poder consolidar una opinión con base a lo que dicen los diputados que están en la comisión de gobierno. Sigue la posición que Vamos tome va a ser la suya. Se habla mucho de una ruptura entre Neftalí Zamora y Vamos. No, sí va a ser la mía. Sí van a coincidir, no hay ruptura entonces. No. ¿Y por qué No se sé por dice qué. eso? No sé. Pregúntale quién te dijo eso. Diputado, teniendo en cuenta eso, le pregunto, ustedes ayer hablábamos aquí en la mesa de Panamá hoy de esta ley aprobada en torno a una transición en juntas comunales y alcaldías. Y yo decía aquí, le decía a Chema, yo no entiendo por qué tenemos que legislar para aprobar estos temas cuando debería ser un tema de protocolo y algo común. Denos más No, detalles para sobre el nada, asunto. para nada. El proyecto de ley tiene mucho más alcance que lo que en principio se da. O sea, primero, entendamos que el proceso de transición, si bien existe de forma armoniosa y regular dentro del gobierno nacional, el gobierno local no ha tenido la misma suerte. Recuerden, yo creo que ustedes mismos hicieron en su momento un proceso de entrevistas importante con las nuevas autoridades, donde las mismas les decían, oye, me robaron las llaves, no tengo llaves, puedo entrar a los espacios que son de la Junta Comunal, oye, me robaron la contabilidad. Hay una cantidad importante de documentación de contabilidad que no existe dentro de la Junta Comunal. Oye, no sé dónde están los carros que fueron dados por parte del MEF hacia mi Junta Comunal, hacia mi municipio por medio de bienes aprendidos. Hay 20, 15, 10 carros que nunca se contabilizaron y que lo tienen personas individualmente, quién sabe dónde. Esa información como la última responsabilidad de la autoridad saliente es lo que nos dicta de alguna forma que debemos darle una última responsabilidad, al menos en mi lectura, a todas las autoridades, independientemente del puesto, de dejar la casa en orden. Dejar la casa en orden, dejar manuales, dejar información relevante en materia de planillas, dejar información relevante en materia financiera de las juntas comunales y municipios, dejar información relevante en materia de procesos administrativos internos dentro de la junta comunal, poder tener la generalidad de cuántos son los activos que tiene la junta comunal, que tiene cada una de las autoridades en este momento. Porque lo que sucede generalmente y lo que termina pasando desgraciadamente es que se interrumpe el servicio de los usuarios
para con el gobierno local. Quizás las alcaldías más vistosas son la alcaldía de Panamá y la alcaldía de San Miguelito y otras, pero hay una cantidad importante de alcaldías a nivel nacional que desgraciadamente demoran mucho tiempo pudiendo dar el servicio a la comunidad como la comunidad lo requiere. Y por parte de ese atraso es esta transición, donde literalmente el alcalde, literalmente cada una de las personas involucradas termina teniendo un proceso de adaptación largo y, al menos en mi lectura, innecesario, producto que no tenemos los manuales, producto que no tenemos las estructuras claras, producto que no tenemos la información estandarizada. ¿Y qué hicimos por medio de esta legislación? Que no, esta legislación esta es la segunda vez que se aprueba. La primera vez que se aprobó tuvo un veto parcial y un veto de parte del Ejecutivo que pasó a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Asuntos Municipales. Ambos vetos fueron acogidos y eso no le cambió el alcance del proyecto. Luego de eso logramos tener apoyo de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, de todas. Tuvimos 50 votos. Imagínense, necesitábamos 46 para poder llegar a aprobarla por insistencia, pero aún así acogimos los vetos y tuvimos 50 votos de toda la Asamblea, buscando, como comenté antes, un proceso de transición que nos permita lograr lo que yo creo que es dar continuidad al gobierno local. Definitivamente vamos a tener una entrevista, ustedes y yo, en 2029, cuando ya entren las autoridades nuevas en julio, y vamos a comenzar a ver si esto dio resultado. Y yo creo que definitivamente lo va a dar, porque un representante se la va a pensar dos veces antes de agarrar y borrar completamente la contabilidad de su junta comunal, como ya ha pasado, como pasó en San Francisco. Un representante se la va un alcalde, como el exalcalde de Colón, se la va a pensar dos veces antes de tener todos los autos de bienes aprehendidos que solicitaron al MEF regados por ahí por la ciudad de Colón sin ningún tipo de control. Un alcalde se la va a pensar varias veces antes de darle información incompleta a la contraparte que o ganó la elección a esta persona o la persona no decidió competir. En ese sentido, yo creo que va, va a dejar un buen mensaje. Va a dejar un buen mensaje el hecho mismo de que tengas como última responsabilidad el dejar la casa en orden. Yo creo que si bien el proceso de transición al final busca la transición por su nombre, realmente el mayor alcance que tiene el proceso en materia de transparencia es poder dictar normas claras de qué cosas tiene que dejar la alcaldía, qué cosas tiene que dejar la junta comunal ya estructurado de cara al futuro. Pero, Y eso diputado, lo que yo le decía hace instantes y lo decía ayer aquí en Panamá hoy, yo no entiendo cómo en un país como el nuestro, en el cual intentamos o promulgamos siempre ser, en muchos casos, los más éticos, los más correctos, los primeros, y tengamos que legislar para hacer algo que debería ser lo más común, que una persona que sale de un cargo le deje al que llegue a ese cargo los documentos, la información, los datos, para que la nueva persona que fue elegida por elección popular pueda avanzar en los proyectos que quedan pendientes. ¿Por qué? Y eso nos pasa en todos los cargos, en representantes, para juntas comunales, en alcaldes, en concejales, en el cargo de presidente de la República, porque evidentemente somos un país que no tiene política de Estado. Lo que me sigue asombrando es tener que legislar para obligar a la gente, porque ya debería ser algo de por sí, que se hace sí o sí, a que tenga que cumplir con lo básico y con lo legal, que sería no borrar una base de datos. Porque yo me pregunto, ¿qué pasó con estas personas que ocupaban estos cargos públicos y que cuando terminó la pasada administración borraron, desaparecieron, no entregaron los informes? Evidentemente sospecho que si no se hizo una denuncia pública, una denuncia penal sobre el tema, sospecho que esta ley sí lo incluye. Claro, mira, voy a enumerar aquellas cosas que estamos poniendo como obligatorias a nivel de traspaso que fue aprobado en tercer debate. Y esto también es importante, ahora voy a hacer una reflexión sobre eso. Pero voy a enumerar en este momento qué cosas dice la ley aprobada. Dice, presupuesto vigente elaborado con formatos aprobados por el MEF. Identificación de las cuentas bancarias existentes a nombre de la Junta Comunal o Municipio. Estado de cuentas bancarias a la fecha del corte de 2 días antes
de que el representante de corregimiento o alcalde traspase el mando. Copia de informe de ingresos y egresos con su respectiva consolidación vigente. Copia de inventario de activos y pasivos, incluyendo un listado de los bienes aprendidos, mobiliario, flota vehicular, equipos electrónicos y licencias y otros que contenga la Junta Comunal o Municipio. Listado de bienes aprendidos, ya lo comenté. Copia del reglamento interno y sus modificaciones. Listado de servidores públicos dentro de la Junta Comunal, o sea, las planillas. Informe que contenga el estado de proyectos de planificación y ejecución ya finalizados durante la gestión de representante de la Junta Comunal. Incluye expedientes contenidos en las contrataciones públicas realizadas en la Junta Comunal sin prejuicio de lo que solicite la autoridad de descentralización, registros de procesos legales, cualquiera que sean, y paz y salvo de la Caja de Seguro Social. Paz y salvo de la Caja de Seguro Social, acuérdense de esto. La alcaldía de San Miguelito, por ejemplo, no pagó el Seguro Social durante todos sus 5 años anteriores. O sea, definitivamente son responsabilidades las que tiene que dar la autoridad saliente o entrante, que a mi parecer deben generar continuidad en el servicio dentro de las alcaldías y juntas comunales. O sea, lo que acabo de decir es de entrega obligatoria de parte de las autoridades. Es la última responsabilidad que tiene el alcalde y que tiene el representante para poner la casa en orden. Y yo creo que ese es el mayor logro que hemos tenido a nivel de transparencia en esta asamblea, poder decirle a los cientos de representantes que existen en el país los casi 100 alcaldes que existen en el país, que hay responsabilidades que cumplir en esta materia. Definitivamente, al ser aprobada esta ley, ya con las modificaciones planteadas por el Ejecutivo, yo no vería una excusa de los mismos para poder estructurar ya que sea formalmente una ley de la República, y nuevamente que no pase lo que ya nos pasó, y aprender de estos errores. Definitivamente quienes fueron mal administradores de lo público se deben preocupar, porque esto no cumplir con esta responsabilidad acarrearía un delito penal que no está tipificado dentro de este proyecto, pero que está directamente vinculado, que es el delito del abandono del cargo. Eso ya es un delito penal, y nosotros definitivamente, aunque no modificamos penalmente nada, al menos en mi entender jurídico, si nosotros dejamos una última responsabilidad taxativa dentro de la norma para con los alcaldes, para con los representantes, esta responsabilidad legal, al no atenderla, se entendería como un abandono del cargo, ese proceso. Y yo creo que nuevamente los más interesados en llegar a fiscalizar que eso suceda son las nuevas autoridades entrantes. ¿Y por Por qué? tanto, ese rejuego de poder va a ser interesante, y que va a poder generar en sí mismo un proceso de fiscalización muy local de parte de todas las juntas comunales que van cambiando de autoridades. ¿Por qué limitarlo solamente a los gobiernos locales y no, por ejemplo, también al Ejecutivo? En los ministerios Hay también un se... proyecto de ley en esa materia, hay un proyecto de ley en esa materia que obviamente las modificaciones que yo hice fue al régimen municipal y al régimen de juntas comunales. Sería materia extraña si presentaría las modificaciones en materia del Ejecutivo, toda vez de que el mismo tiene otras responsabilidades clarísimas. Por ejemplo, tiene ministerios en su conjunto a su responsabilidad, tiene administraciones, que yo definitivamente creo que sí, que debemos ampliar el proceso de transición y de claridad entre, la documentación final entregada, y debe suceder para todos los cargos. Incluso yo te diría que para los diputados sería importante presentar un informe final de la gestión de los 5 años, dictando, por ejemplo, cuántas leyes aprobadas hemos tenido, dictando, por ejemplo, cuánto a nivel de inversión fue aprobado por medio de la Comisión de Presupuesto y por medio del Presupuesto General del Estado. A mí me interesaría poder dar eso, porque yo creo que la ciudadanía se merece que las autoridades que estamos representándolas tengamos responsabilidad sobre lo que es nuestra responsabilidad, que es dar buen uso a los fondos públicos. Yo estoy de acuerdo con la postura que tú planteas. Debe haber un proceso de transición también para el gobierno nacional. Este proyecto creo que ya se presentó, y ya se dio de alguna forma, pero yo creo que la tradición panameña al menos nos ha generado un proceso, no sé si normado,
pero común, en el que el presidente electo llega a la presidencia de la República, se le generan ciertos manuales. Sin embargo, creo que no falta. El gobierno de Chile, de hecho, dejó un muy buen ejemplo de un conjunto de manuales por institución en los que dictaban tanto la política pública que se había movido durante esos 5 años, durante esos 4 años, y el paso a seguir que ellos recomiendan para el gobierno entrante. Y eso es interesante verlo de esa forma. O sea, al final del día, hay otros países que ya han avanzado en estos procesos de transición. Yo lo veo en base a dos vías. Uno, a nivel de transparencia, como comentamos, con todas las obligatoriedades que genera la misma norma, y en segunda instancia, que me parece extremadamente relevante, que es el proceso de continuidad del servicio público. O sea, el principio de continuidad del servicio público nos hace entender que independientemente de quién sea el representante, independientemente de quién sea el alcalde, merecemos tener claridad y merecemos tener un buen servicio. Y eso es lo que busca el proyecto de ley. Diputado, he podido ver también que en los últimos tiempos usted le ha metido mente, por decirlo de alguna manera, al asunto de las estafas digitales. Así es, Este así es. hecho, Presentamos un proyecto de ley. este hecho que se da con cada vez mayor reincidencia. Yo fui víctima de una hace muchos años. No sé por qué no caí, porque compré las tarjetas de teléfono que me habían pedido, pero después se me acreditaron a mí. Pero sí conozco muchas personas que han sido víctimas que los llaman y les dicen que su hijo, su sobrino o su familiar está siendo secuestrado y que necesitan enviar dinero. Y no hay hasta ahora una herramienta que ayude a la población y a las autoridades a poder dar con los responsables de este asunto y poder prevenir estos casos. ¿Cómo son estas dos iniciativas que usted está manejando? Gracias por la pregunta. Nosotros presentamos dos proyectos de ley. De hecho, uno de estos va a ser hoy prohijado por la Comisión de Comercio. El mismo busca lo siguiente. El primero es una ley general contra la estafa, donde no solo buscamos ampliar el alcance del delito. Ya hay proyectos de ley que buscan, por ejemplo, mover en este momento son de 1 a 3 años el delito de estafa. Lo que buscan es ponerlo de 4 a 6. Eso no busca este proyecto de ley, porque ya hay esfuerzos de otros diputados que están tratando de conseguir este alcance. Este proyecto de ley busca generar normas que le permitan al Estado poder hacer, por ejemplo, esto. Miren, hay instrumentos específicos que son utilizados para estafar. De plano prohibirlos, como por ejemplo las sandboxes. Tener una herramienta, un hardware que te permita poder tener 30 chips, 25 chips juntos, cuyo único objetivo es poder llamar y mensajear rápidamente a cientos de personas para ver quién cae en una estafa. Artilugios como ese, de plano los estamos prohibiendo su importación, estamos prohibiendo que circulen regularmente en el país. Estamos permitiéndole a diferentes entidades poder tener mayor facilidad en comunicación en materia de presuntas actividades en materia de estafa, y dándole herramientas al Estado para poder ser mucho más rápido en materia de poder fiscalizar, por ejemplo, el cierre de cuentas, cuando las cuentas en sí mismas sean utilizadas para poder estafar. Y el otro proyecto de ley, que este proyecto creo que va a pasar a la Comisión de Gobierno, busca lo siguiente: busca un bloqueo general de las cuentas de banco de las personas que han sido culpables por estafa. El mismo funciona de esta manera. Si una persona ha sido culpable por estafa, la DIJ va a tener la responsabilidad de informar esto a todas las entidades bancarias. Nosotros de plano no podemos poner por ley que se cierren las cuentas bancarias. Esto reñiría derechos humanos y políticas públicas, políticas internas de bancos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es dándole esta información a los bancos de quiénes son culpables de estafa para que no haya reincidencia. El delito de estafa es un delito de alta reincidencia. La persona que estafó generalmente sigue estafando para poder pagarle a quienes lo culparon. Si yo le robé a una persona $100
y me culpó y me declararon culpable. Generalmente lo que yo hago para poder pagarle es que le voy robando a terceros 10, 20, 30, 40, 50, 100, $1000 para poder ir pagando la deuda que tengo. Es un delito de alta reincidencia. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que sin añadir un tipo penal adicional, sin añadir una pena adicional, lo único que estamos haciendo es, la persona es culpable de estafa, la DIJ tiene la obligación de compartir esta información con todas las entidades bancarias. Esta información, al ser información en cierto carácter público, tampoco estamos riñendo en ninguna materia de manejo de la información. Por el contrario, lo que estamos dándole a los bancos es las herramientas para poder sacar a estas personas rápidamente del sistema. Obviamente, los bancos tienen sus políticas internas y ellos decidirán qué hacer con esta información, pero yo entendería en el buen argot de los principios de materia de manejo de cuentas que con esta información es suficiente para que tú por lo menos puedas presentar una alerta a las personas. Nosotros queremos hacer un alcance mayor, queremos poder prohibirle en general tener cuentas de banco, sin embargo, haciendo un análisis en materia de cómo lo han gestionado otros países, nos hemos dado cuenta que esta es una manera que se enmarca dentro del derecho panameño, que nos permite poder generar resultados similares y que busca lo que yo creo que siempre debemos buscar, que son generar herramientas e insumos legales para poder combatir a la estafa, sobre todo en su reincidencia. Yo no puedo de plano. Ah, y también ese mismo proyecto le permite a los bancos poder compartir esa información de forma más rápida para quienes no han sido culpables de estafa, pero quien hay una alta sospecha de que estén utilizando sus cuentas para esto. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un banco, sea Banco General o sea otro, tiene información, alta cantidad de información sobre sospecha de estafa, puede compartirla con los demás bancos para que no sean utilizadas otras cuentas en otros bancos para esto. Esto no riñe contra la creación de cuentas, esto no riñe contra la generación y la bancarización del país, sino que las personas que efectivamente están siendo estafadas, les están robando muchísimo dinero. Ahorita, hace unos días vi un informe de parte de un medio local que hablaba de la cantidad, más de $100 millones anuales se están robando por estafa. Las denuncias, al menos en los números que yo manejo, están en torno a 16 denuncias diarias. De lo que se denuncia. Y desgraciadamente, esa es la realidad en este momento. Es un problema que está atacando a muchos panameños y la cantidad de denuncias que se dan, y que no se dan, perdón, que son pequeñas, son robos de $500, de $300, que son quizás el ahorro completo que tenga una familia, pero que no se tipifican dentro de los $50.000 que son el agravante que hoy existe en la ley. Es muy común, es muy común este tipo de robos. De estos montos un poco menores a lo que dicta la norma por agravante, pero son tan comunes que yo creo que debemos hacer algo. Y bueno, pues este es el esfuerzo que hemos hecho en esa materia. E igual, hemos estado presentando proyectos de ley que Diputado, atacan eso y otros muchos bien interesantes. diputado, le pregunto por el bioetanol, el asunto que está en la Asamblea, que tiene que avanzar, que tendría que avanzar para que se siga debatiendo. ¿Cuál es su posición sobre el tema? Yo tengo una posición ideológica respecto a esto, que es que yo no creo que la obligatoriedad del consumo de un insumo que no está siendo demandado por el mercado es la forma correcta de poder atender a una demanda de escasez laboral. Eh, Esta es la postura que yo sostengo. em, y es la que pretendo defender, salvo que me puedan hacer ver, que lo veo bastante difícil, hacer ver que cómo esto genera más beneficios al comercio de los que no lograríamos con su obligatoriedad. Eh, yo estoy abierto a escuchar, pero tengo por principios de libertad, de libre elección, de libre información al consumidor. Creo que son principios que rigen la política pública que yo siempre he defendido. Al menos al día de hoy, yo no comparto definitivamente la postura de la obligatoriedad.
No de es, la con- obligatoriedad en esta materia. no es contradictorio que un gobierno que se jacta de ser de derecha y que se jacta de ser proempresarial tome medidas autoritarias de este tipo, porque al final, a través de la ley, están, ellos argumentan que garantizando la productividad del negocio, pero están determinando que todo el mundo tiene que consumir. Es una acción totalmente contradictoria contra la libre elección y contra el libre mercado, ¿no? Definitivamente, ya lo dijiste tú. Y Ya lo ahora, dijiste tú. y ahora, esta no es la primera acción de este tipo del gobierno. Lo vimos, por ejemplo, cuando intervino en la Nestlé y les dio la orden de seguir comprando producto, aun cuando la Nestlé había tomado la decisión de no comprar producto porque no le era rentable. Ahora lo vemos con esto. Preocupa que este tipo de acciones puedan escalar de aquí a la culminación de este periodo presidencial. Sí, sí, no, definitivamente yo creo que por principios, como te comenté antes, yo creo en la libre elección, la libre empresa, la libre capacidad de poder ejecutar cualquier tipo de comercio y que el mercado sea el que dicte las tasas, las normas y la estructura. No es tan simple la vida, ya lo estamos viendo con el tema de la gasolina, que por medio de una guerra en la que no estamos involucrados directamente, nos aumenta el precio de la gasolina. Sin embargo, en la medida que nosotros podamos mantener los principios de libre empresa, creo que el país se mantiene fundamentado en lo que se creó, en este espacio de promundo y beneficio que busca poder ser un paraíso para el comercio, un paraíso para el intercambio, como lo ha sido históricamente, y creo que obligar a comercio, a obligar al comercio en general a ir por una vía no es parte de los principios que fundaron esta nación. Eh, como les comenté, yo soy un fundamentalista liberal en todos los sentidos, tanto en lo social como en lo económico, y yo defiendo la libertad de las personas. ¿Es Y eso es realmente, bastante. ¿Es realmente combatir el desempleo la razón de establecer una medida así? No sabría decirte, no. Lo que yo he escuchado dentro del alcance sigue riñendo con mi principio. Yo creo que si queremos combatir el empleo, debemos apoyar proyectos que buscan de alguna forma reducir los costos para poder seguir trayendo inversiones. Como otro proyecto que presenté hace unos días, en el que buscábamos, para poder hacer inversiones en eventos, por ejemplo, para que tengan una idea, en Panamá es obligatorio pagarle un 5% de impuesto para fiscal, o sea, no es, no es una tasa fiscal, es una tasa para fiscal a un sindicato. Sindicato que si yo quiero traer a Bad Bunny, a Shakira y tal, y la cantidad de empleo que se genera producto de traer a estos perfiles, yo tengo que agarrar ese contrato y de ese contrato tengo que darle el 5% a un sindicato. Eliminemos esas barreras, comencemos a dar espacio para más inversión. Apoyemos proyectos de ley que buscan eso, proyectos de ley como Airbnb, que ya la misma empresa vino aquí a Radio Panamá a decir que está de acuerdo con la inversión y con aumentar la inversión producto de modificar esta norma. Yo creo que no, las formas en las que yo defiendo el comercio son en la apertura de mercados, en eliminar barreras, en facilitar el comercio, que creo que no, son las formas en las que se fundamentó esta democracia. Y definitivamente actuar no con base a esos principios, al menos este diputado no pretende defenderlo. Diputado, teniendo en cuenta que estamos a 31 de marzo del 2026 y que hay feriado y a su vez fines de semana de por medio, al periodo de la Asamblea actual le quedan 20 días o menos. En ese camino, cuando termina este periodo, se encamina todo para la decisión de quién va a ser el nuevo presidente y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. ¿Está en la mente de Neftalí Zamora apoyar una posible reelección de Jorge Herrera en la presidencia de la Asamblea Nacional? Yo no quiero adelantarme a la elección, simplemente doy una reflexión sobre eso. Yo creo que los diputados, sobre todo los diputados de libre postulación, debemos entender que tenemos que tener parte del rejuego de poder de la Asamblea Nacional. Eh, no debemos autolimitarnos por crítica o por omisión, porque también hay unos que simplemente omiten querer tener estos espacios. Yo creo que tenemos que ser valientes y ser parte de la solución y buscar estar dentro no solo de la junta directiva, sino presidiendo comisiones. Y parte de esa negociación incluye definitivamente apoyar una propuesta ganadora
yo no quiero, y aquí yo quiero ser bien claro, yo no quiero que nosotros como diputados volvamos a la realidad que tuvimos el primer año, en el que no presidimos ninguna comisión, en el que nuestros proyectos de ley no se movían, en el que teníamos un trabajo que se estaba estancando, producto de que una junta directiva no estaba respondiendo a las necesidades que nosotros queremos, llevamos del país. Y esta junta directiva de alguna forma ha sido muchísimo más abierta con los presidentes, dándonos presidencias primero, consiguiendo las presidencias dentro de las negociaciones y adicional, pudiendo hacer que nuestros proyectos de ley avancen. Y hoy tenemos ya a punto de ser promulgado por el presidente un proyecto de ley en materia de transparencia presentado por mi persona. Esto vino producto de sentarse a la mesa con, con la nueva junta directiva y poder lograr resultados positivos para el país. De nuevo, yo quiero quitarle al morbo a toda esta situación. Nosotros requerimos tener espacios, no voy a decir de poder, pero requerimos tener espacios donde podamos avanzar en agendas legislativas en el bien del país. Yo no estoy de acuerdo en regalarle el poder, porque eso es lo que hacemos si agarramos los 18, 20, 22, 24 votos que tengamos como equipo, eh, y los perdemos votando por un candidato que sabemos que no tiene los votos y dejamos de sentarnos a la mesa para poder tener presidencias de comisiones. Yo no estoy de acuerdo con esa postura de autolimitarnos, a no participar de forma activa dentro de la Asamblea Nacional y a ser meros críticos. Le cambio la pregunta. Vale. ¿Le molestaría una reelección de Jorge Herrera en la presidencia, en la presidencia de la Asamblea Nacional? De nuevo, todo está sobre la mesa, todo está sobre la mesa. Yo lo que sí priorizaré es que los diputados de libre postulación tengamos puestos de poder importantes, que repitamos presidencias, repitamos puestos de liderazgo. Y eso es lo que ponderaré. Independientemente de quién sea el candidato que logre tener la mayoría dentro de la Asamblea. Este es un tema que me importa un montón. Yo creo que merecemos esos espacios, merecemos ser presidentes de comisiones, merecemos poder liderar parte de la Asamblea y no hacerlo, al menos en mi lectura, nos hace estar lejos de poder ser parte de la solución del país. Pasamos el primer año de nuestra Asamblea Nacional presentando muchísimos proyectos de ley que se estancaban en las comisiones. Ya eso hoy no sucede. Pasamos el primer año queriendo liderar las comisiones en la Asamblea Nacional. No lo logramos. El segundo año, que es este año que estamos en este momento, hemos tenido la oportunidad de poder tener presidentes de comisión que han hecho un trabajo excelente. El presidente de la Comisión de Ambiente, un trabajo de fiscalización en materia de ambiente importantísimo, entre esos trabajos en materia de proyecto de agua, que es la mayor necesidad que tiene el país. Tenemos presidentes que están haciendo de forma espectacular, como la presidenta de la Comisión de la Mujer, que está utilizando su rol de fiscalización para dar seguimiento en materia del MIDES y otros temas que lleva la diputada Brenes. Tenemos trabajo excelente hecho de parte del diputado, el diputado presidente de la Comisión de Educación, que ha agarrado todos los proyectos de ley que tiene y los ha avanzado de forma expedita. Hemos tenido resultados siendo presidentes de las comisiones. Limitarnos a no tener esos resultados en el siguiente año, de 2026 a 2027, al menos a mí creo que ese es un tiro al pie que yo no estoy dispuesto a darme. Entonces, Jorge Herrera pudiera ser un mal necesario. O sea, pon el nombre que quieras, puede ser Jorge Herrera, puede ser una persona. Lo que no quiero es que entreguemos la asamblea a poderes que no nos incluyan dentro de la negociación. La beligerancia de Vamos en ciertos momentos, entonces, ha sido en cierta manera poco útil en resultados concretos. No he dicho eso. Pregunto por eso. No he dicho eso. No he dicho eso. Yo creo que la Asamblea tiene a diputados valiosísimos. Sin embargo, yo lo que rescato es que en la medida que tengamos presidencias de comisiones y espacios de poder, vamos a tener mejores resultados. Esa es mi tesis. Diputado Neftalí Zamora, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando y nos mantengan al tanto de los asuntos de la estafa digital y sobre todo también cómo avanza
esta nueva ley en torno a la transición en juntas comunales y alcaldías. Gracias. Vamos.